Ya pues. Mis docs están ahí, por favor, confírmenme. Quiero, quiero saber si se me escucha. Y también si pueden apreciar en mi pantalla. Ok, el día de hoy vamos Sí, a tratar. doctor. ¿Cómo está mi doc Tati? Qué gusto saludarle. Su contraparte, la doc Katy, no ha aparecido. Aquí están mi doc Steffi y mi doc Joyce. Los demás se me han dormido. Bueno, el día de hoy quiero empezar la clase. Vamos a hablar sobre un tema, no sé si ustedes sepan o han realizado en algún momento la fistulografía, ¿sí? Entonces, en base a este artículo, vamos a visualizar un video tipo podcast que hemos preparado justamente para analizar qué es la fistulografía y cuál es la importancia de la misma, especialmente en el diagnóstico de problemas pulpares. En este caso, justamente es un mecanismo para detectar el camino sinusal que brinda un absceso periapical, ¿sí? Entonces, vamos a ello. A ver, ¿dónde estamos? Eso acá. Ok. Entonces, ahorita también es muy importante qué tipo de decisiones, qué tipo de diagnóstico le damos a nuestros diversos tratamientos de endodoncia, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la endodoncia no es simplemente eh, retirar el paquete vasculonervioso o sus subproductos de contaminación y rellenarlos, sino es la ciencia de salvar órganos dentales para devolver su función, ¿sí? El éxito, y muchas veces también esto es muy importante, el éxito no consiste solamente en que tengamos una radiografía final ideal en la que eh, hayamos sido conservadores, en la que se haya logrado un buen gouging y en el que paulatinamente se dé un buen desarrollo, una buena cicatrización apical, ¿sí? Especialmente si tenemos una lesión a este nivel. Entonces, en ese sentido, quiero plantearles y vamos a comentar el siguiente caso clínico. Un paciente llega a la consulta con el motivo de consulta de hacerse una profilaxis de rutina. A la inspección intraoral se observa que el paciente presenta una fístula vestibular entre el diente 24 y 25. Esto es algo muy típico. Muchas veces los pacientes que ya presentan fístulas, sí, fístulas, no sé si les ha pasado y eso también quisiera que ustedes me compartan sus experiencias. Presentan fístulas, estos vienen asintomáticos en la gran mayoría de veces. Sí, porque es un mecanismo propio del organismo para liberar el contenido o el contenido purulento que pueda darse a nivel del tercio apical, especialmente de estas piezas dentales. Obviamente se hacen las pruebas de sensibilidad y obviamente, como es de esperarse, las pruebas tanto térmicas como eléctricas, como de percusión, de palpación, van a resultar negativas. Entonces, ¿cómo sabemos de dónde proviene esta fístula? Si clínicamente la vemos equidistante hacia las piezas 24 y 25. Entonces ahí es cuando implementamos la técnica de fistulografía. Todos sabemos que la fístula suele ser una lesión de la cortical externa, particularmente o con mayor frecuencia. Entonces, generalmente vamos a utilizar cono de gutapercha, idealmente del número 20, 25, 30, ¿sí? En dependencia del tamaño o del volumen que veamos de la fístula, ¿sí? Obviamente, previo a eso, hacemos un poco de anestesia, colocamos anestesia tópica y ingresamos con el cono de gutapercha. ¿Sí?
y vamos haciendo movimientos como los que hacemos de cateterismo, hasta donde sintamos una resistencia, ¿sí? No necesitamos que todo el cono de gutapercha ingrese, ¿ok? Entonces, vamos a analizar justamente en base al artículo que les indiqué anteriormente y que también les compartiré en el grupo, sí, sobre esto y la importancia de la fistulografía en el diagnóstico dental, especialmente tratándose de abscesos periapicales. Vamos a resolver un misterio médico. Un problema dental que dio muchos quebraderos de cabeza. Una paciente llega con esta lesión. A simple vista parece una ampolla o un granito, ¿verdad? Pero la clave no es qué es, sino de dónde viene, qué lo está causando. El caso es de una chica de 15 años. Llegó con la cara hinchada y un dolor súper intenso. Pues esto es una fístula dental. Es como la punta del iceberg de una infección oculta. A ver, todo empieza con una infección en la raíz del diente. El pus se abre camino para salir. ¿Pero qué diente es el culpable? Ahí está el lío, porque la fístula no siempre aparece encima. Claro, intentar adivinar qué diente es arriesgado. Se necesita una prueba que no falle. Y aquí entra la herramienta del detective, un cono de gutapercha, que es un material flexible. Se introduce con mucho cuidado por la fístula para que siga el camino del túnel oculto. Una vez dentro, se hace una radiografía y aquí es donde viene lo bueno. Y ahí está, la radiografía lo deja clarísimo. El trazador nos lleva directos al diente 21. Misterio resuelto. Se trata el diente correcto y claro, los síntomas desaparecen. Caso cerrado, ¿no? Pues no. Un mes más tarde, la paciente vuelve y sorpresa, una nueva fístula, casi igual. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Falló el tratamiento o es otra cosa completamente distinta? Para saberlo, se usa otra vez la misma técnica. A ver qué nos dice esta vez. A la izquierda, la primera radiografía y a la derecha, la nueva. Fijaos, el trazador apunta a otro diente. El veredicto es claro, una infección nueva en el diente de al lado. Se evitó un diagnóstico erróneo. Sin esta técnica, lo fácil habría sido pensar que el primer tratamiento había fallado, ¿verdad? Por eso el artículo original es tan tajante. Esta técnica debería ser obligatoria para cada fístula. Entonces, siempre valorar, ver la clínica, ver la destrucción coronaria que presenta las piezas dentales y especialmente como pudimos ver Vamos a resolver. perdón, pudimos ver en este video, en este pequeño podcast, es la presencia de una fístula equidistante en piezas vecinas, ¿sí? Muchas veces puede verse afectado, infectado una sola pieza o las dos, ¿sí? Es muy importante siempre cuando hacemos la toma radiográfica, cuando hacemos la fistulografía, siempre hacerle en orto radial. Eso también es muy importante, ¿no? E ir visualizando también, como ya creo que hemos anotado en otras clases, eh, ver todas las estructuras vecinas, ¿sí? Cómo está la laminadura, cómo está el ligamento periodontal, cómo, si hay caries en las piezas dentales vecinas, especialmente interproximales. Entonces, la técnica de fistulografía es el rastreo radiográfico que se utiliza para localizar el origen de la infección. Recuerden que no solamente tenemos foraminas o foramen en la zona apical, sino también puede haber conductos laterales, ¿sí? Entonces, la infección se va, vamos a detectarla a través de el origen de la infección o dónde está el absceso, lo vamos a detectar a través de la fistulografía. La fístula no es una enfermedad per se, es una consecuencia de la perioditis apical crónica supurativa, ¿sí? O lo que también conocemos como absceso apical, ¿sí? El cuerpo crea una vía de escape para aliviar la presión de la pus en el hueso alveolar, ¿sí? Generalmente, o en el gran número de ocasiones, la fístula se da hacia la zona donde la cortical es menos densa o la cortical es más delgada. En este caso, la zona vestibular, aunque nunca descarten lo palatino, ¿sí? Entonces, dice, en zonas donde hay varios dientes con restauraciones o caries, la fístula puede aparecer lejos del diente culpable.
¿sí? Entonces hay que visualizar todo eso. Entonces vamos a mencionar el protocolo paso a paso de cómo realizar una fistolografía, ¿sí? Entonces vamos a identificar el estómago o la boca o la apertura de la fístula en la mucosa oral. ¿Sí? Muchas veces puede presentarse, y yo les suelo decir a los pacientes, parece como una espinilla. ¿Ok? Entonces muchas veces al introducir con cuidado un cono de gutapercha, justo como me has mencionado, conos de gutapercha generalmente del calibre 20 o 25, porque es radiopaco y lo suficientemente flexible para que vaya siguiendo el camino de la fístula. Se introduce el cono suavemente, bueno, aquí sin anestesia, salvo que el paciente indique que haya molestia al momento de introducir. Por eso es que, como yo les mencionaba anteriormente, a veces puede ser necesario, en algunos casos, simplemente anestésico tópico. Pero si no, solo lo ideal es introducirlo sin anestesia. ¿Sí? Se toma una radiografía periapical, como les mencionaba, en una posición ortorradial. Sí, y obviamente la punta del cono de gutapercha se dirigirá al ápice del diente o incluso a la zona, por ejemplo, como les digo, porque también hay conductos laterales en ciertas piezas o incluso abscesos periodontales o, o laterales que puedan ser el origen de una fístula. Sí. No sé si es que algún momento, colegas, eh, han visualizado fístulas causadas por cracks o fracturas. Coméntenme. ¿Han visualizado fístulas por cracks o fracturas? Generalmente estos fístulas, generalmente estas van a estar más próximas a la línea dentogingival. ¿Sí? Mientras las que son causadas obviamente por la necrosis pulpar, por una periodontitis apical supurativa, esta se suele colocar más hacia el fondo del surco, se suele colocar hacia donde está el tercio apical de las piezas dentales. ¿Ok? Pero si hay fístulas, especialmente cuando hay una pieza que, por ejemplo, eh, incluso yo he visto piezas tratadas endodonticamente, todo muy bien, y de repente el paciente tuvo un accidente o hizo una mala presión y hubo un cuarteamiento de la corona, hizo un crack o una fractura vertical, y esto también puede llegar a generar una infección en el desmorezo del ligamento periodontal que puede ser a causa de un crack y no necesariamente por una reinfección, ¿sí? Eso también es importante identificar. No sé si lo han tomado en cuenta. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Ok, continuemos. Tips importantes en endodoncia. Si un paciente siente alivio con agua fría, pero dolor intenso con el calor, estás ante una pulpitis irreversible avanzada, el gas de la putrefacción se contrae con el frío. Entonces, aquí no me acuerdo si en alguna clase yo les mencionaba este tip, ¿sí? Que les recomendaba cuando tengamos diagnósticos de pulpitis irreversible, tengan los cartuchos de anestesia, los que, los que después de utilizarlos pueden guardarlos, los pueden recargar o colocarles, rellenarles con suero fisiológico y ponerles en refrigeración. Les puede servir para colocar en estas situaciones. O, por ejemplo, ustedes van haciendo el análisis, ¿no? Van haciendo el diagnóstico, ya confirman que es una pulpitis irreversible. Entonces, lo que hacemos es, tenemos nuestro vaso DAPEN o vaso tequilero con suero fisiológico, lo tenemos en la nevera unos 10 a 15 minutos. Entonces, en el protocolo de irrigación final, lo colocamos. ¿Sí? Un tip 2.
para la endodoncia en general, eh, nunca obtures en un diente con una fístula activa, ¿sí? La desaparición de la fístula después de la medicación intraconducto es la mejor señal que el sistema de conductos está desinfectado. Entonces, cuando encontremos una fístula también y luego de hacer esa fistulografía, se abre más la fístula, ¿no es cierto? Podemos introducir una cucharilla de dentina, ¿sí? Y vamos hasta lo que pueda resistir nuestro paciente raspando la zona la cortical. Después podemos colocar con un pellet humedecido con peridrol o agua oxigenada en esa zona, ¿sí? Además de eso, eso es un tratamiento externo, ¿sí? Para limpiar esa zona, ese tracto sinusal, ese tracto supurativo lo podemos limpiar de esa manera, con agua oxigenada, y además de la limpieza, de la bioinstrumentación y de la irrigación y posterior medicación, si en una en una siguiente cita, que será de 7 a 10 días, el paciente ya no presenta, ya ha desaparecido la fístula, en esa cita podemos tranquilamente obturar la pieza dental. Sí, es muy importante. Obviamente, esto, y lo vamos a hacer en la última clase del 1 de marzo, eh, una práctica de aislamiento absoluto, así que no se olviden para el 1 de marzo traer todo su kit de aislamiento absoluto. Vamos a hacerlo entre nosotros. Sí, el tratamiento de endodoncia no se negocia sin aislamiento absoluto. Debemos siempre utilizar el aislamiento absoluto, porque aquí hay una máxima en la endodoncia. Sí, nosotros no somos responsables de la microbiota o de la carga bacteriana que el paciente puede venir al momento de una infección, en este particular caso de una periodontitis apical supurativa, pero sí somos responsables de las bacterias que el paciente pueda presentar. Sí, creo que en una clase les mencionaba tal vez como, como como una situación en la que podemos hacer una acción clínica sin aislamiento absoluto sería al momento de drenar un proceso infeccioso cuando nuestro paciente viene con la carita hinchada, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? Muchas veces tienen piezas muy destruidas, entonces primero tenemos que hacer un adecuado acceso, ayudar a drenar, y si es que ya tenemos controlada la situación, enseguida hacer el aislamiento y la neutralización de la carga bacteriana. ¿Ok? Colegas, especialmente cuando vemos abscesos apicales, en este caso periodontitis apicales crónicas, supurativas, ¿sí? No se va a ver regeneración o cicatrización ósea de la cortical ósea o de la lámina dura en corto tiempo. ¿Sí? No olviden que los controles radiográficos van a ser a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Yo suelo decirles a los pacientes que un paciente que tiene hecho una endodoncia debe hacerse controles ya después de esta primera preservación post-endodoncia anualmente por siempre, por toda la vida, ¿sí? Recuerden que pueden haber situaciones incidentales o accidentales, ¿sí? Independientemente de que ya esté hecha la endodoncia, ¿sí? Y que obviamente el paciente no tenga silencio clínico, no tenga sensación dolorosa, no significa que esa pieza no pueda tener problemas como caries que puedan generar infección, pueda tener fracturas, puedan tener cracks, etcétera. Entonces, por eso nuestro control radiográfico debe ser periódico, ¿ok? Especialmente en piezas dentales que hemos hecho endodoncia. Como curiosidades o algo que tal vez no es muy frecuente y por ejemplo yo he tenido la oportunidad de también drenar fístulas extraorales, aunque hay justo de la mano de mi cirujano, sí, existen fístulas que se drenan por la piel de la cara, mentón, porque obviamente ya han pasado
incluso todos esos espacios de, sobre, sobre el periodonto, los espacios intratisulares y obviamente estos ya llegan a planos epiteliales, ¿sí? Muchos pacientes incluso van al dermatólogo creyendo que es una cuestión de un grano o un tipo de absceso de algún folículo seboso o piloso, cuando muchas veces estos casos tienen origen dental por necrosis, ¿sí? A veces de una pieza o un grupo de piezas dentales, ¿ok? No sé, y me gustaría preguntar ya que no sé, a ver, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver justamente fístulas extraorales. Sí, estas se suelen muy frecuente presentar en las zonas del maxilar inferior, ¿sí? Más de la zona de la mejilla y del mentón. Entonces, fíjense la bondad de, obviamente, algo muy importante, algo que también un tip muy importante cuando hagamos la fistulografía, la desinfección del cono, ¿sí? Si desinfectamos el cono en una solución de hipoclorito de sodio 525 por 45 minutos, 45 segundos, perdón, ¿sí? Y luego de esto, sí, lo sumergimos por unos 10 segundos en suero fisiológico y lo secamos con una gasa estéril. Sí, eso también, o sea, no les recomiendo que saquen el cono de la caja y de una hacia hacia la fístula, ¿ok? Eso es también muy importante de anotar. Fíjense, otro detalle importante que es bastante frecuente, sí, el dolor posoperatorio, el dolor fantasma. Sí, que el dolor de la masticación justo después de una resina puede deberse obviamente por falta de un ajuste oclusal, o sea, la oclusión quedó alta o en hiperoclusión. Entonces, siempre, colegas, siempre examinar eso, consultar con el paciente. Sentimos algo incómodo, molesto, que estorba, ¿sí? Revisar los puntos de contacto. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, si sienten todavía dolor posoperatorio, especialmente al masticar, valoremos primero la oclusión. Eh, Algo que también es muy común y muy frecuente en nuestra consulta dental es la atención a hipertensos, a hipo o hipertiroideos, pacientes hipohipertiroideos, así como pacientes diabéticos. Recuerden que todas estas personas son cardiópatas, van a tener problemas de tipo cardíaco. Entonces, no vamos a evitar la anestesia, pero sí el vasoconstrictor. Sí, que sería la epinefrina. Sí, eso es lo que vamos a evitar. Yo sé que es un poquito más citotóxica y que obviamente el efecto anestésico dura menos, pero obviamente ese es nuestro margen de seguridad al momento de tratar este tipo de paciente. Ok, un segundito. Ok, ok. Bueno. Voy a presentarles nuevamente este caso clínico, lo vamos a desarrollar luego. Vamos a, ahorita estamos, ¿cuántas personas nos encontramos? Están 5 personas. Me gustaría que, bueno, ya vamos a ver cómo nos organizamos para dividir un trabajo que me gustaría que lo presenten, que me gustaría que internamente eh, lo puedan ir desarrollando. Se puede
¿Cuántos? Cinco. A ver, ¿cuántos casos clínicos tenemos? Déjenme ver esto. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Muy bien. Ok, ya vamos a ir a dividir eso. Ok, entonces, paciente se presenta con el motivo de consulta, dolor al comer la sopa. Entonces, ¿eso qué nos dice? Va a haber dolor al calor, ¿sí? Al calor. Por lo que hay que hacer pruebas de sensibilidad pulpar al calor en el diente y responde positivo, aumenta, lo que se vuelve, se vuelve un dolor patognomónico. Si al tomar la radiografía se observa el trabeculado, la cortical alveolar normal, el espacio ligamento periodontal normal, ¿sí? Entonces recuerden que siempre vamos a tener un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Además, determinar que la raíz mesial tiene una curvatura pronunciada, ¿sí? Ok. De una muelita. Entonces, ¿en qué orden se realizan las pruebas de diagnóstico? Examen intraoral, pruebas de sensibilidad, examen intraoral. Obviamente hacemos un odontograma de toda la pieza bucal, incluso hacemos un análisis de higiene bucal, de índice de higiene oral simplificado. Luego, obviamente, eh, nos inclinamos o vamos valorando las piezas que nos presentan complicación, haciendo pruebas de calor que la podemos hacer a través de fricción o de calor indirecto a través de llevar una gutapercha, un cono de gutapercha de un número 25 o 30, que un poquito más grande, y en la zona central o en la zona cervical de la pieza dental colocarla más o menos por unos 3 a 5 segundos. Por fricción utilizaríamos una copa de caucho, ¿sí? Y haríamos fricción entre 5 a 10 segundos. Obviamente también hacemos la RX. En el caso, como aquí nos describe, bueno, no nos menciona la pieza dental, ¿sí? Pero vamos a mencionar que es una pieza dental inferior. Pongámosle una 36, tiene una raíz mesial que tiene una curvatura pronunciada. Sí, entonces en este caso, en molares, recuerden, hacer una radiografía, una ortorradial y en el caso de muelitas, hacer una radiografía distorradial. Sí, para disociar los conductos, especialmente de la raíz mesial del primer molar inferior. Historia clínica, obviamente, ya valoramos la consulta, vamos a hacer el análisis clínico, el análisis radiográfico, ¿sí? El examen extraoral, palpación de puntos dolorosos, palpar si no hay la presencia de algún edema. Sí, y obviamente pruebas periodontales, eso también creo que he recalcado bastante, pruebas periodontales a través de una sonda de tipo jugo California. Recomiendo más las pruebas con sonda Hu, ¿sí? Además de hacer palpación y percusión. ¿Sí? Y valorar mesial, medio y distal, tanto por vestibular como lingual o palatino, en dependencia de sea el caso, ¿ok? Y eso también anotar en la historia clínica, por si es que encontramos bolsas, qué profundidad presenta la bolsa, ¿sí? O si hay ya una morbilidad mayor como la presencia de una recesión o movilidad de la pieza dental, ¿ok? Eh, Colegas, no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Me gustaría, a ver, aquí está mi dog Joyce, mi dog Tati y mi dog Steffi. Sí, yo no sé, se me salen y se me van la, las dogs. Creo que también estaba la dog Mel. No sé, ¿me escuchan, colegas? Sí, Doc. Ya, Sí, Doc. Mi dog Joyce, y esto como tarea para el 1 de marzo, ¿ya? Sí, me gustaría que por favor, y denme un segundito, por favor.
Aló, colegas, mil disculpas. Entonces, recapitulando, me gustaría mi Doc Joyce, ¿sí? Que en el siguiente, no sé si le puede hacer una captura, una captura a este caso clínico. Sí, Doc. Ya. Quiero que usted resuelva este caso clínico. La próxima vez que nos veamos, vamos a hacer, por ejemplo, puede desarrollarlo, vamos a hacer una clase invertida, algo que hago mucho en la universidad. Clase invertida va a ser, ustedes van a presentar generalmente todas las cosas que, por ejemplo, proponemos o exponemos, tienen base en artículos o material bibliográfico. Entonces, en ese sentido, pueden incluso generar por IA, con respecto a esta información, imágenes radiográficas, cómo se vería el paciente, cómo hago mi diagnóstico. Entonces, para mi Doc Joyce, paciente acude a la consulta con el motivo de me duele la muela al masticar. Es algo muy frecuente. La anamnesis responde que no tiene hipertensión arterial, arterial no a ver, paciente responde que tiene hipertensión arterial no controlada. Se realiza una inspección intraoral y se observa que la pieza 24, caries que compromete esmalte y dentina, a la especie de sensibilidad pulpar, responde positivo, que incrementa. Responde negativo a la percusión vertical y horizontal y tiene movilidad grado 2. Además, en las encías se observa tumefacción al momento de realizar palpación, duele y drena material purulento por el surco. En la radio X periapical se observa que la lesión cariosa invade el cuerno pulpar y hay pérdida ósea vertical. ¿Sí? Entonces, aquí también nos habla de que el paciente debe tener problemas periodontales. ¿Sí? ¿Y por qué también quiero que desarrollen esto, mis estimados colegas? No sé si en el futuro ustedes quieran entrar o hacer formalmente ya la especialidad de endodoncia. Entonces, por ejemplo, yo voy a compartirles durante estas clases que tendremos y quiero que mi Doc Joyce, de aquí vamos a tener unos minutos en los que yo quiero que cada uno de ustedes ya vaya desarrollando. Y en estos próximos 15 20 minutos, no sé, busquen, encuentren artículos sobre esto, vean cómo lo solucionarían. Es necrosis pulpar, qué técnica utilizaría, qué medicación utilizaría. El paciente es hipertenso no controlado. ¿Coloco anestesia? ¿No coloco anestesia? ¿Cómo hago mi triaje preoperatorio? ¿Cómo hago mi triaje preoperatorio? ¿Qué cuidados durante el procedimiento debo tener? ¿Qué complicaciones se podría presentar durante la intervención con un paciente hipertenso no controlado? ¿Sí? Generalmente estas son, incluso suelen ser casos clínicos de prueba en los posgrados. Entonces, de paso, les estoy dando esos tips. ¿Ok? ¿Listo, mi Doc Joyce? Sí, Doc. Por lo que entendí, sería realizar el caso clínico y hacer como una imagen como para que se entienda, ¿verdad? Exacto. Eso uno, Ok. pero también, como le digo, buscar sustento bibliográfico, Ya. ¿sí? Sobre, por ejemplo, lo que le acabo de decir. ¿Cómo sería la atención a mi paciente hipertenso? Ujú, ¿Qué cuidados debo tener preoperatorios durante el tratamiento? Eh, Me dice que el paciente tiene sensibilidad pulpar, sí, que va incrementando y tiene movilidad 2. O sea que, por ejemplo, este paciente hipertenso no controlado es muy posible que tenga diabetes. ujú. Porque recordemos que los pacientes diabéticos son hipertensos. Sí, Doc. Son hipertensos. Y generalmente ellos no se enteran porque es asintomático. Porque recordemos que a los pacientes crónico-metabólicos se les suscita mucho la pérdida del hueso cortical. Ellos tienden mucho a la reabsorción ósea y gingival. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, una movilidad grado 2. ¿Qué pronóstico tiene esta pieza dental? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Entonces, Ya. esa mi querida Doc Joyce, me gustaría que, o sea, mucho más desarrollado y a manera de, porque eso también me han solicitado del instituto porque no hemos hecho esto de una clase invertida, uno de que expongan.
que vayan ustedes investigando y también todo lo que toda la información, todo el conocimiento que han adquirido, ponerlo en práctica. ¿Ok? Bueno, Ya. luego les he de preguntar cómo les fue en el examen, a pesar de que les di el examen. Ya, Doc, le agradezco mucho por Ok, el... listo. Entonces, en unos 15 20 minutos, ahorita quiero que se tomen el tiempo, porque ahorita como tenemos solo tres personas, ahorita vamos a aprovechar, luego, bueno, ahorita cuatro personas, ya sea, no sé quién se me va y se me sale. Mi doc Melanie es la que se me escapa. Entonces, quiero que después de unos 20 minutos, ustedes, Doc, encontré este artículo sobre el tratamiento de endodoncia en un paciente hipertenso, diabético y que presenta las características que menciona el caso clínico. ¿Sí? Y esto es lo que se sugiere, esto es lo que se sugiere proceder, que se dé medicación preoperatoria, operatoria, control también multidisciplinario, previo con cardiólogo o diabetólogo o internista, etcétera, ¿sí? Todo lo que vayan encontrando en uno o dos artículos científicos. En realidad, cuando uno va y da el examen en los posgrados, colegas, generalmente yo me tuve que leer entre unos 10 a 15 artículos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Listo, mi Doc Joyce. A ver, para mi Doc Tati. Para mi Doc Tati, no sé, mi Doc Tati sí está ahí. Sí, Doc, Sí, sí se le mide a exponer. sí, vamos a intentarlo. Vamos, Estoy con vamos, Doc, una pacientita. pregunta. mande. ¿Ahorita haríamos todo esto y expondríamos el caso o esto queda para presencial? A ver, sí, en unos 20 minutos, sí quisiera que lo que encuentren en estos 20 minutos lo expongan, lo que Ya ustedes hayan vamos. encontrado. Ah, ya, ya. Doc, Listo, listo, Doc, gracias. Pero para el primero de marzo va a tener una presentación de unas 10 diapositivas o menos también. Ah, ya, ya. Y me comprenden y lo ilustran ante todos. Papá, una cosa de unos 10 minutos o menos. Presenta el caso, en este caso me tocó. Por ejemplo, mi doc Joyce, por ejemplo, igual mi doc Tati, mis docs que se encuentran. Ustedes, por ejemplo, si bien los pacientes que están expuestos, el caso clínico que está expuesto aquí es NN, ustedes pueden poner Juanito Pérez presentó y sustentado en el Journal Endodontic menciona el uso de la mepivacaína como anestésico de elección en un paciente hipertenso. Ejemplo, ¿sí? También menciona que yo debo tener un triaje previo con mi paciente. Si está parámetros excesivamente alterados, resuelvo la emergencia, pero envío directamente a médico internista o cardiólogo para que valore. ¿Sí me comprende? ¿Sí me comprenden el caso? No sé si algo así también experimentaron en el tiempo de la universidad. Doc, Mande, doctor, mande mi doctor. yo creo que hoy no va a ser posible porque yo estoy con pacientitos. Estoy trabajando, Doc. Ah, oh, está con pacientita. Oh, la pacientita. Bueno, entonces Sí, Doc. ya, termine pronto y por lo menos me gustaría que por lo menos después intente buscar el artículo, ¿ok? Bueno, para mi Tati, paciente se presenta con motivo de consulta que quiere una profilaxis. Al realizar la inspección intraoral se observa que el paciente presenta una fístula, que es algo muy típico. Cuando está equidistante entre dos piezas, ¿sí? Uno no sabe hasta no hacer una fistulografía cuál es la pieza que ha generado este proceso infeccioso, ¿sí? Por lo que se realizan pruebas de sensibilidad pulpar y ambos dientes responden negativo. Entonces, mi doc Tati, a usted le tocó un poco más fácil. Ya le voy a compartir el artículo que hablamos de la fistulografía y usted va a hacer una presentación en relación a ese artículo científico. Ya, Doc.
A ver, a mi dog Steffi está ahí. Mi dog Steffi, Sí, Doc, buenas noches. ¿cómo está mi dog Steffi? Paciente se presenta con motivo de consulta. Tengo dolor en la muela solo al tomar algo frío. Sí, e incluso en este caso en los pacientes algo típico es que duele el frío y alivia el calor, o a veces suele ser al revés. Duele el calor y alivia con el frío. Pero en este caso es dolor al frío, lo que podría darnos una pequeña antesala a pensar en una hiperemia o una pulpitis, que podría ser leve o severa. Veamos más del caso clínico. Encuentra como hallazgo clínico una restauración de resina con filtraciones y lección cariosa en la pieza 16. Después del tratamiento de lección, decide realizar una restauración. 2 días después regresa el paciente por el motivo de consulta. Me duele la muela que me restauró al masticar. ¿Sí? Entonces, ¿era pulpitis leve? ¿Era una hiperemia? ¿O ya hablamos de una pulpitis severa, lo que antes denominábamos pulpitis irreversible? ¿Ok? Fíjense el cambio, muchas veces cuando ya hay el cambio o la pérdida de sensibilidad a los efectos térmicos y hay dolor a la masticación, entonces ya este suele indicarnos una irreversibilidad. Por eso es que algo muy importante, colegas, tenemos caries profundas, hagamos pruebas de sensibilidad, ¿sí? Y si vamos a utilizar, hagamos un correcto protección pulpar, ¿sí? Entonces, aquí sería, por ejemplo, ¿será que falló o de plano siempre ya tuvo pulpitis irreversible? Pero, ¿y si fue solo una hiperemia? Por ejemplo, puede pasar, ¿qué piensa mi dog Steffi? ¿Con qué haría una protección pulpar indirecta? ¿Qué utilizaría como material de elección para una pulpitis? No, perdón, para una protección pulpar indirecta. Un teracaldo con un hidróxido de calcio. Perfecto, siempre hidróxido de calcio. Por ejemplo, mis docs, lo que denomina, ve, ya le estoy dando un poco unos avances. Usted, mi doc, enriquezca el caso clínico, póngale más de su peculio, investigue más, busque un artículo, 1 o 2 artículos, doc, para cuando haga su presentación, ¿ok? Generalmente, cuando se coloca base cavitaria, solo de relleno, a base de ionómero de vidrio, suele ya dar este dolor a la masticación, ¿sí? Sí, porque ya generamos una lesión química, ¿ok? Que suele generar al dolor a la masticación. Entonces, mi dog Steffi, en conclusión, en esta historia, en este caso clínico que usted lo va a desglosar más, le va a dar más cosas, ¿sí? Pensemos en hiperemia o pulpitis leve. O sea, ¿cómo sería el caso en ese sentido? ¿Cómo lo resolvería? O pulpitis severa, pulpitis severa o lo que antes conocíamos como pulpitis irreversible. ¿Qué hago en el un caso? ¿Qué hago en el otro caso? ¿Por qué? ¿Por qué la pulpa pasó de reaccionar al frío a tener dolor a la masticación? ¿Ok, mi dog Steffi? Sí, Doc. Chévere. Ahora, ¿quién más está por aquí? Y ya se me fue mi Doc Mel. Le iba a dar la última que me quedaba. ¿Ok? Igual, yo tengo algunos casos clínicos. eh, Justo en la última clase que tuvimos presencial, sí hubo una coleguita que está con el interés de hacer la especialidad. ¿Sí? Entonces, no sé si alguno de los colegas presentes tiene ese mismo interés. Entonces, es algo que podemos en estos días de clase, porque mañana también vamos a tener y el día viernes también vamos a tener clases, podemos ir desarrollando, ¿ok? Porque tenemos muchos casos clínicos que nos he obtenido de pruebas de ingreso de posgrado, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta al respecto.
Doc, una consulta. Ahorita solo desglosaríamos, ¿verdad? Y las diapositivas quedan para después. Para el primero, exacto. Entonces, el Ya. día, por ejemplo, el día de hoy, hagamos en unos 15, 20 minutos, busquemos el artículo o los dos artículos que nos puedan hablar, por ejemplo, como el de mi doc Joyce, de paciente cardiópata, de mi doc Tati, que ya le voy a pasar, que es de la fistulografía, y de usted, mi doc Steffi, qué es lo que haría en este caso, por ejemplo, lo desglosaría de esta manera. ¿Qué haría? Eh, tengo una pieza dental con unas restauraciones con filtraciones, lesiones cariosas, sí, pero tenemos un diagnóstico presuntivo de hiperemia o de pulpitis leve, sí. ¿Cómo hago para evitar pasar de sensibilidad al frío a dolor a la masticación? Porque dolor a la masticación ya es un signo sine qua non de alteración pulpar y de la cual ya necesitaremos hacer una pulpectomía. ¿Ok? Entonces, y también, por ejemplo, investigar mi dog Steffi, eh, ¿por qué duele a la masticación? ¿Por qué duele la masticación? ¿Cuál es la situación? Generalmente esto, como les digo, se basa en, ¿esto es pulpitis leve o es pulpitis severa? En ese caso, ¿qué hago si es pulpitis leve y qué hago si es pulpitis severa? ¿Cómo hago mi diagnóstico y cómo hago mi tratamiento en el uno y en el otro caso? Y para la presentación, colegas, enriquezcan el caso clínico abordando, poniéndole más datos, poniendo los hallazgos que hayan tenido en artículos científicos y utilicen la bibliografía que les he pasado, que les he brindado y también pongan imágenes. Imágenes que, por ejemplo, tranquilamente actualmente con la IA ustedes pueden generar, justamente para ejemplificar su caso clínico. Entonces, en unos 20 minutos nos vamos a volver a conectar y ustedes me van, eh, me van a compartir o van a leer un extracto del artículo científico relacionado a su caso clínico. ¿Ok? No sé si está entendida la tarea. Sí, Doc. Perfecto. Listo. Entonces nos vemos en unos 20 minutos.
Mis queridas docs, ¿cómo están? No sé si, bueno, en este tiempo pudieron encontrar algo. Incluso yo estaba viendo algunos artículos, revisé algo de los libros también que les había compartido de manera digital. Y bueno, ahí unos, incluso de la asociación para el Corazón de Canadá, y también me apareció uno de Journal que lo puedes sacar. No les pasé el link directamente de la fuente, sino que hice copiar y pegar porque la mayoría de artículos estaban en inglés. Entonces, como para mayor facilidad, les pasé ya traducido al español, que, por ejemplo, pueden hacer su presentación en base a ese artículo científico o complementar lo que vean en este artículo con el caso que les ha tocado. No sé si es que aparte de eso han encontrado algo o tienen algo que comentar, porque quiero estos últimos 15 minutos compartirles un bonito caso clínico que hicimos el día de hoy con odontopediatría. Mi doc Tati sigue con... usted, mi doc, que estaba con paciente pediátrico, ¿cómo le está yendo? Bien, doctor, era una que es pequeñita nomás que le estaba haciendo una restauración. Ay, ay, chévere, chévere. Pequeñita. ¿No necesitaba base? Sí, necesitaba base. Y ¿Y justo me qué? dio el tips. Ay, ay, ay. ¿Qué puso de base? Hidróxido, doc. Perfecto, muy bien. Entonces, mi doc Steffi ya, mi doc Tati ya le mandé el artículo de fistolografía. Está en el grupo. Y bueno, yo creo que, bueno, como esto también queda grabado, bueno, para el todos ya les voy a poner en el grupo. Pueden escoger de cualquiera de estos tres artículos para comentar. Mi dog Steffi, ¿a usted cuál le tocó? Creo que también le mandé el artículo, Eh, el de suyo es sí, de sí, me cardiopatía, ¿no es mandaron. cierto? No, Paciente era hipertenso no de controlado, las perdón. terapias pulpares. No, doc, no era de cardiopatía. Ah, ya, ya. Sí, sí, pulpitis reversible e irreversible. Sí, sí, doc. Muy bien. ¿Encontró algo, Doc? Sí, tenía otra pregunta, doc, ¿y no podemos también agregarle o descartar sobre cuando hay un contactos prematuros también? Contactos prematuros. Ah, ya, ya, por ejemplo, hiperoclusión. Ajá, hiperoclusión. No, O sea, no sé. sí, claro. O sea, por ejemplo, podemos poner un cuadro, un cuadro diferencial. Un cuadro diferencial, un diagnóstico diferencial. Pulpitis reversible, irreversible, hiperoclusión. Pero tomemos en consideración, tal vez aquí podría, en el caso clínico en particular suyo, mi doc, lo descartaría por una razón, porque dese cuenta que el paciente ya era reactivo al frío, ¿sí? Entonces, posiblemente no se hizo una buena contención en la protección pulpar y terminó en dolor a la masticación. Sí, pero sí, o sea, Ya, doc. sí, sí es un dato a tomar en cuenta porque justamente muchas veces el dolor postoperatorio se da por hiperoclusión. Mi doc Jocelyn, bienvenida. Todo por ahí. Ah, bueno, mi doc Steffi, ella sí le tocó hipertensión, ¿verdad? ¿Encontró No, algo, mi doc, doc? a mí me tocó de terapia pulpar. A mí me tocó de hipertensión, doc. Ah, mi doc, ay, cierto, me confundo. Es que como yo no les veo los rostros, ah, ya, claro, usted le tocó la terapia pulpar. Y mi doc Joyce, ¿qué encontró sobre el manejo o qué protocolo de manejo para pacientes cardiópatas? Doc, recién estaba leyendo sobre el manejo de hipertensos controlados y no controlados también. Ya, O sea, más dice que, o sea, prácticamente menos del 50% de los que no se controlan, este, reciben, que prácticamente reciben un tratamiento con una atención bien controlada, pero al no cumplimiento de los medicamentos o la receta que les dan los doctores puede causar un infarto, ¿cómo era? ya, Microinfarto. ok. Habló de parámetros de presión que en los que se pueda hacer una terapéutica en un paciente.
Todavía no he encontrado eso, pero o sea, sí encontré prácticamente los rangos. Ya, perfecto. Con todo, ahí les mandé los artículos como para que ustedes visualicen. Sí, Doc, eso ¿Ok? también, muchas gracias. Ya voy a revisar lo que usted me envió. Estaba viendo en, en las otras páginas los artículos. Ya. Ok. Bueno. Quiero el día de hoy, a ver, para terminar la clase el día de hoy, el día de mañana igual vamos a seguir con casos clínicos, ¿ok? Con casos clínicos me gustaría que ustedes también aporten con, por ejemplo, si es que tienen algún caso clínico en particular y puedan compartir radiografías por el grupo, lo podemos ir mencionando, ¿ok? Ya, ya. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ok. Para terminar, me gustaría indicarles este caso clínico. Sí, fíjense. Bueno, tengo el del inicio y del final, ¿no? Espero en los próximos días poderles compartir imágenes clínicas. Paciente pediátrico de 2 años de edad, es una pieza 85. ¿Qué pueden visualizar en esta radiografía de la pieza 85? Mi doc Jocelyn, mi doc Jocelyn, una consulta, ¿sí puede visualizar la pantalla? ¿Me confirma? Doc, sí se ve la Ya, chévere. pantalla. Creo que mi Doc, doc ahí Jocelyn. hay, no, bueno, no sé, caries profunda, pérdida Ya. ósea también, pérdida ósea vertical. Paciente de 2 años. ¿En dónde la pérdida ósea? ¿Qué más? ¿Qué más ven? Mi doc Joyce, mi doc Steffi, mi doc Tati. ¿Qué ven en esta pieza 85? Doc en distal, la ¿Ya? pérdida ósea. ¿En qué sector? Mi doc Tati era la que mencionó. ¿Qué ven? Pérdida ósea a nivel Nivel distal. de los ápices dentales que no Ya. están raritos. ¿No están qué? No ha terminado todavía de Exacto, cerrarse no hay la... apexogénesis, no está terminada la apexogénesis de las raíces de esta pieza 85, ¿sí? Por eso digo, no hay pérdida ósea, si hubo edema, si hubo tumefacción, hubo dolor, hubo una necrosis pulpar y hubo también eh, fístula. No hicimos una fistulografía. Bueno, a ver, hubo un absceso sin fístula, un absceso apical agudo sin fístula. ¿Ok? Entonces, obviamente se hizo el drenaje a través de los conductos. ¿Ok? Entonces, fíjense que el paciente tiene 2 años de edad. Sí, a ver, déjenme ver un detalle. Sí, fíjense, el peque este junio recién va a cumplir los 6 años. Generalmente las piezas 5 erupcionan más o menos al año y medio. Eso quiere decir de que siempre que erupciona una pieza dental, tomará
más o menos unos 2 años en terminar de cerrar el foramen apical, ¿ok? Pero infortunadamente, la falta de cuidado de parte de los padres de este peque ha hecho una caries profunda que ha ocasionado que haya necrosis pulpar, ¿ok? Entonces, eh, aquí utilizamos los instrumentos de Endogal Kits, ¿sí? Utilizamos una lima 2504 y una lima 2506, ¿sí? Solamente para la extirpación, para el ensanchamiento leve de los conales, para la limpieza de los mismos. La irrigación se hizo con, alternadamente con suero fisiológico y con hipoclorito de sodio a una concentración tipo Dakin, ¿ok? Posteriormente, bueno, aquí se me movió la radiografía porque fue un poco complicado tomarle la radiografía al peque, pero aquí está ya obturado, ¿sí? A diferencia del paciente adulto, recordamos que nosotros utilizamos un material biodegradable, biodegradable reabsorbible como el hidróxido de calcio en este particular caso. Entonces no podemos extravasar, ¿sí? No podemos extravasar. Entonces, y obviamente este todavía está en un proceso de formación apical. Entonces, la longitud de trabajo de esta pieza dental era de 14,5, 15 milímetros. Se trabajó a 13,5, 14 milímetros. ¿Ok? Entonces, no había movilidad del paciente, solo hubo dolor, tumefacción. Eh, el paciente a la segunda cita ya vino asintomático y ya se le pudo terminar el tratamiento de endodoncia como ustedes pueden ver en esta imagen. Sí, mi doc Joyce, eso quería preguntarle, ¿dónde usted veía la pérdida ósea? Da la impresión, ¿no es cierto? Generalmente en este espacio, pero no hay Sí, o sea, pérdida. sí, yo Claro, no hay veía más o pérdida menos. porque ya en esa Yo, parte, entre las raíces o más hacia la zona, en la zona distal, porque no. Ya estamos ahí chocando con las respuestas. Pero Doc, yo veo más o menos o sea, en el espacio interdental y alrededor de las raíces. ya. Ahí. Ya, recuerden que los folículos de las piezas definitivas se suelen ya formar entre las raíces de los dientes deciduos. O sea que eso no es tanto lesión apical. Por ejemplo, si usted ve, a ver, voy a definirle un poquito más aquí, ¿sí? En esta zona. Este es más el inicio del folículo o la primera etapa de la dentinogénesis de la pieza definitiva. Sí, más no el proceso, sino que obviamente miren la caída es profunda y como tenemos apex abiertos, wow, el paciente desarrolló edema y supuración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la técnica de obturación, colegas, fue retroinyección con hidróxido de calcio en la marca de Ultracal, o sea, a ver, hidróxido de calcio más óxido de zinc y óxido de bario tienen en su composición, lo que permite la radiolucidez que ustedes pueden apreciar en esta imagen. ¿Ok? Y esto se hace con retroinyección y con compactación vertical con pellets de algodón. Después, obviamente, se coloca un liner o resina flow, como haríamos en una endodoncia de piezas definitivas. Y obviamente la restauración con composite. ¿Ok? El día de mañana vamos a hacer una clasecita, vamos a hablar también un poco y tips sobre todo. Me gustaría que ustedes también me pregunten si tienen otros casos clínicos, pero vamos a hablar también mañana sobre aislamiento absoluto, ¿ok? El aislamiento absoluto, en qué condiciones, por ejemplo, un aislamiento absoluto único, en bloque, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones podemos utilizar además de las grapas? ¿Sí? Etcétera.
¿Qué más podemos hacer en aislamiento absoluto? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mi doc Jocelyn, no sé si me escucha. Eh, me, me gustaría, mi doc Jocelyn, no sé si es que me copia, igual a las personas que se unan a posteriormente a la clase grabada o en su defecto por el WhatsApp, pueden hacer su presentación de cualquiera de los que he mencionado y con los artículos que les he compartido en el WhatsApp. Eh, si no hay ninguna otra pregunta, quedo de ustedes hasta el día de mañana. Un abrazo grande. No se olviden de preparar porque el 1 de marzo los voy a escuchar en una presentación presencial. Un abrazo, una excelente noche. Gracias, Doc, igualmente una buena noche. Gracias, Doc. Buenas Bonita noches, noche. Hágame gracias. un favor, Dígame, mi doctor Tati, doctor. dígame. El nombre comercial del hidróxido de calcio para rellenar los conductos en niños. Aquí está, Ultracal. Me acuerdo que en clases, la última vez que tuvimos presencial, Ultracal. ahí también incluso les indiqué, Ultracal. Deme un segundo, mi doc, no Ya, se desconectará. Deme un segundo, le voy a indicar. ya, ya, bueno. Ok. Este es mi doc, Ah, ya, doc. este es. Aquí yo sí aconsejaría la aplicación. No sé si se acuerdan que la última vez, no me acuerdo si usted y también mi doc Katy, ¿qué pasó con mi doc Katy? Ha de haber tenido pacientes, doc, por eso no se conectó. No. Ya, no sé si se acuerdan que tenía unas puntitas, unos aplicadores que incluso se traen de Temu, que son de salida central, o una Navity Tips de salida central, la blanca o la Mm, amarilla. Ustedes colocan, obviamente, primero controlan o confirman que haya permeabilidad y de ahí ingresan, ¿sí? A unos. A ver, un estimado en niños más o menos va a ser unas raíces de 13 a 15. O sea, aquí en odontopediatría no hablamos tanto de longitud de trabajo, una longitud de trabajo, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en el caso que les acabo de indicar, por ejemplo, no se terminó la pexogénesis. Entonces, solamente tenemos que generar un ambiente para que haya la cicatrización de la zona apical. Entonces, esta es muy buena. Y mi recomendación, si utilizamos en niños, sea con una aguja de salida central, con retroinyección. ¿Sí? Por ejemplo, doc, colocamos en pero 14 milímetros, ah, inyectamos y salimos. Un ya, conducto, cogemos un pellet y compactamos así, en sentido vertical. Siguiente conducto, hacemos lo mismo, compactamos. Siguiente conducto, hacemos lo mismo, compactamos. ya, Sí, que quede todo bien, limpiecito el piso y colocamos un liner que puede darse de ionómero de vidrio, idealmente de foto. Puede ser ionómero de vidrio, un vitremer, un vitrebond, puede ser un liner, puede ser una resina flow y sobre eso un composite normal. Y ya, así doc. obtienen como les indiqué en la imagen anterior. Entonces, este es mi drone, Ultra Cal. Ya, doc. Pero verá, ¿Cuánto? yo tenía un lapsus. ¿Cuál será mi drone? Ultracal se le coloca en las piezas definitivas, ¿no es cierto? Obviamente después del lavado y le dejo Como ahí medicación. Como como medicación. medicación, como medicación intracanal, sí. El ultracal en deciduos lo estamos utilizando como obturación definitiva. Ah, ya, doc, esa duda yo tenía, decía, o sea, ¿cuál es? Porque yo sí me compré, porque Katy me dijo, cómprate, esto es buenazo, y yo ya me compré, pero yo Por decía, ejemplo, ¿y ahora cuál es el de mi, niños? por ejemplo, mi doc Tati, les acabé de mandar al grupo, les mandé mi contacto Ajá. de Ultraden.
Ya, Entonces él también, algún rato pueden escribirle o pueden ahí ver el catálogo de cosas, él tiene cosas de Ultraden, entonces también les dejan en el confort. Entonces, ya. a ver, el hidróxido de calcio, mis queridos docs, por ejemplo, cuando está químicamente puro o en esta presentación, es reabsorbible. Hay Ujú. también hidróxidos de calcio, como por ejemplo el Teracal o liners que tienen, aparte de hidróxido de calcio, bases de resina, esas no se reabsorben, se mantienen estables, ¿sí? Ujú. Pero sirven como protección pulpar, ¿sí? Pero Ya, cuando vamos a obturar unas indicaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos antes? Nosotros obturamos especialmente en piezas deciduas ¿con qué? Con óxido de cineugenol, ¿no es cierto? No sé si alguna vez utilizó óxido de Sigmidoc. sí, Doc. Ya. Entonces era, porque entre las propiedades tenía sus propiedades, era sedante anodino y también era reabsorbible. ¿Sí me Y la comprende? pasta FS, que también era buenaza. ¿Perdón? La pasta FS. La pasta FS también. O sea, verá, la pasta FS, mi doc, la pasta FS es óxido de cineugenol, pero es con iodoformo. Esa es la única, Oh, esa es la diferencia. era La pasta buenaza. FS es eso. Es óxido de cineugenol y póngale yodo. Es eso. Ya, ya, Eso. Doc. Entonces, por eso también hay otra. Pero, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo, lo que vimos también en instrumentación rotatoria. Bla, 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 bla. Instrumentamos, lavamos, colocamos esto en el canal, en los sistemas de canales en piezas deciduas y es suficiente. Es suficiente. O sea, si es verdad, por ejemplo, ¿por qué se colocaba yodo? Para potencializar la acción antimicrobiana. Pero si yo limpié bien, no hay necesidad de suficiente. El hidróxido de calcio va a cumplir eso, sino que obviamente por precaución se ponía esos antes. Por ejemplo, en el óxido de cineugenol o en la plasta FS que tienen el eugenato, entonces era para también el control del dolor posoperatorio. Pero mi doc, siendo las 8 y 7 de la noche, el paciente que les indiqué en la radiografía, que fue tratado el día de hoy entre las 3 entre las 3 y 4 de la tarde, no presenta síntomas. Solo un poquito de malestar, obviamente, en su encía, obviamente por estar, y la boca por estar el tiempo abierto, por el aislamiento absoluto, etcétera. Ya en una próxima clase espero conseguirme la radiografía final y les indico. Eso, mi doc. Ya, Igual, si Doc. tiene Muy alguna amable. duda, Gracias. algún rato también voy a Gracias. pedirle soporte a mi esposa, que es odontopediatra, y entonces nos puede ayudar solventando cualquier duda que tengan sobre la terapéutica endodóntica y niños. Ya, mi Doc. Muy amable. Gracias. No, con todo gusto, mi doc, Tati. Una excelente noche. Para usted también. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.